Bienvenidos, una vez más, a vuestro canal favorito donde el chisme y el salseo turco están a la orden del día. ¡Qué alegría tenerlos aquí conmigo hoy! Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y listos para un buen chismecito porque hoy tenemos material explosivo. Prepárense, cojan sus palomitas, pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos en el reencuentro que ha hecho temblar los cimientos de las redes sociales, el que ha puesto a todas las revistas del corazón turcas, italianas y españolas a arder como el mismísimo infierno, el que ha hecho que nuestros corazones *chipe* latan a 1000 por hora, y probablemente causen un pequeño terremoto en Estambul. Sí, hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman juntos en Italia. Lo sé, la espera ha sido larga. Desde que se desató el *boom* con Erkencikus, con esa química que traspasaba la pantalla, con esas miradas que lo decían todo, con esos abrazos que nos hacían suspirar y desear un amor así, y luego ¡pum! El silencio. La distancia alimentada por rumores y malentendidos. El fin de una era. Un golpe al corazón para muchos de nosotros. Pero, ¿realmente se terminó? ¿O la llama seguía viva, esperando el momento oportuno para reavivarse, como un volcán dormido a punto de entrar en erupción? Y antes de que nos perdamos en divagaciones románticas, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, o incluso a los que siempre están pero aún no le han dado al botoncito mágico, que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeré la información más jugosa, los análisis más profundos y por supuesto, el salseo más candente del universo turco. Además, tenemos sorpresas preparadas para los suscriptores más activos. Así que, ¿qué están esperando? Suscríbanse. Es gratis y me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes, y además, quién sabe, quizás en un sorteo de agradecimiento se lleven un viaje a Turquía para seguir el salseo en vivo y en directo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la carnita asada. Demet y Can juntos en Italia. ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué? Prepárense para el análisis exhaustivo de todas las pistas, las fotos, los vídeos y los rumores que han inundado Internet en los últimos días. Vamos a sacar la lupa de detective y a analizar cada detalle como si fuéramos el mismísimo Sherlock Holmes del chisme turco. La noticia saltó como una bomba de humo más dramática que el final de una telenovela. Primero un murmullo casi inaudible en los foros de fans, un susurro tembloroso que decía, podría ser, luego una foto borrosa, pixelada hasta el infinito, que parecía sacada de una cámara de seguridad de los años 80, después un vídeo de baja calidad, grabado con un móvil desde la distancia, donde se distinguían dos figuras, y finalmente la confirmación. Bueno, la confirmación entre comillas, porque la confirmación oficial, aún no la tenemos, pero las pruebas son tentadoras. Demet Özdemir y Can Yaman, ambos en Italia, casi al mismo tiempo, en los mismos lugares, imposible que fuera una coincidencia. Ni aunque el universo entero conspirara para que no se cruzaran. Claro, las teorías empezaron a florecer de inmediato como margaritas en primavera. ¿Se trataba de un proyecto profesional secreto? ¿Una campaña publicitaria millonaria? ¿O la más emocionante de todas, una reconciliación amorosa digna de un guión de Hollywood? Las revistas del corazón, como les dije, se volvieron locas. Portadas con fotos de ambos, análisis de sus agendas como si fueran planes de guerra, entrevistas a supuestos amigos cercanos, que sospechamos no los ven desde la premiere de Erkencikus, un verdadero frenesí mediático. Una orgía de titulares explosivos y especulaciones desatadas. Vamos a desgranar un poco todo esto como si peláramos una granada llena de secretos jugosos. Primero, ¿qué sabemos con certeza? Sabemos que Demet estuvo en Italia para asistir a la Semana de la Moda de Milán. La vimos deslumbrante en la primera fila de varios desfiles, luciendo outfits increíbles que hacían suspirar a más de uno, y concediendo entrevistas a medios internacionales. Estaba radiante, sonriente, disfrutando al máximo de la experiencia, como una reina en su trono de estilo. Por otro lado, Can Yaman también se encontraba en Italia. Él, como ya sabemos, tiene una conexión muy fuerte con el país. Vive parte del año allí, participa en proyectos televisivos y cinematográficos italianos, y tiene una gran cantidad de fans que lo adoran y lo persiguen por las calles como si fuera un dios griego bajado del Olimpo. También se le vio en eventos, en restaurantes, incluso grabando escenas para una nueva serie. Hasta aquí todo normal.
2 estrellas turcas, cada una en lo suyo, trabajando en Italia. Nada fuera de lo común. Pero, aquí es donde la cosa se pone interesante, como cuando el protagonista de la serie está a punto de revelar un gran secreto. Las primeras alarmas saltaron cuando empezaron a circular fotos y vídeos de ambos, aparentemente en los mismos lugares, con muy poca diferencia de tiempo. Por ejemplo, se les vio cenando en el mismo restaurante en diferentes días, pero con la misma ambientación. El mismo mantel. ¿Será que tienen el mismo gusto por la cocina italiana? ¿O será que compartieron el mismo mantel, el mismo vino y quizás, quién sabe, de alguna mirada cómplice? Luego a ambos se les fotografió cerca del Duomo de Milán, aunque no juntos. Unos metros los separaban. ¿Casualidad? No lo creo. En el mundo del salseo turco no existen las casualidades. Y finalmente la joya de la corona, un vídeo borroso donde se ve a una figura que se asemeja mucho a Demet entrando en un hotel donde, supuestamente, se alojaba Khan. Un hotel de lujo, por cierto. Con vistas al Coliseo. ¡Ay, el amor y el lujo! ¡Boom! La bomba estalló. Los fans, como es lógico, enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de mensajes, teorías y montajes con fotos de ambos. El hashtag #CanDemet volvió a ser *trending topic *mundial. Incluso superó en búsquedas a la receta del baklava. La esperanza, una vez más, se encendió en los corazones de todos los que amamos esa pareja. Volvimos a creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en la magia de Erkencikus. Pero seamos realistas, también hay que ser cautelosos. No podemos dejarnos llevar solo por la emoción y la nostalgia. Es importante analizar la situación con objetividad y considerar todas las posibilidades. Como buenos detectives, debemos mantener la mente fría y analizar las pruebas con rigor. ¿Podría ser una coincidencia? Sí, claro que podría serlo. Italia es un país relativamente pequeño, y tanto Demet como Khan tienen compromisos profesionales allí. Es posible que simplemente se hayan cruzado en algún momento, sin que haya nada más detrás. Quizás Khan le estaba pidiendo indicaciones a Demet para llegar a su restaurante favorito. ¿Quién sabe? ¿Podría ser una estrategia de marketing? También es una posibilidad. Tanto Demet como Khan son figuras públicas muy populares, y cualquier cosa que hagan juntos genera un gran revuelo mediático. No sería descabellado pensar que sus agencias o representantes hayan orquestado este reencuentro para generar más interés y publicidad. Imaginen la cantidad de contratos publicitarios que podrían conseguir juntos. La marca de ropa que los vista se haría millonaria. ¿Podría ser un nuevo proyecto profesional? Esta es otra teoría que ha cobrado fuerza en los últimos días. Se rumorea que ambos podrían estar trabajando en una nueva serie o película italiana. Una comedia romántica ambientada en Roma. Con persecuciones en Vespa y declaraciones de amor bajo la luz de la luna. Esta sería una forma inteligente de aprovechar su popularidad y su química en pantalla. Sería un éxito asegurado. Pero, ¿y si realmente se han reconciliado? ¿Y si el amor que sentían el uno por el otro nunca desapareció y simplemente necesitaba tiempo para madurar? Como un buen queso turco que necesita añejarse para alcanzar su máximo sabor. Esta es la teoría que todos queremos creer, la que nos llena de ilusión y esperanza. Y aunque no tengamos pruebas concretas, hay ciertos indicios que nos invitan a soñar. Pequeños detalles que alimentan nuestra esperanza como miguitas de pan. Por ejemplo, la actitud de ambos en los últimos meses. Demet, después de su divorcio, se ha mostrado más abierta y receptiva al amor. Ha hablado de la importancia de las segundas oportunidades y de no cerrarse a nuevas experiencias. Ha dicho que el amor puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. Khan, por su parte, siempre ha guardado silencio sobre su relación con Demet. Nunca ha hablado mal de ella y siempre ha reconocido el cariño que le tiene. Siempre ha hablado de ella con respeto y admiración. Además, hay que tener en cuenta la química que existía entre ellos. Esa conexión que traspasaba la pantalla no es algo que se pueda fingir. Era algo real, palpable, que sentíamos todos los que veíamos Erkencikus. Y esa química, si realmente existía, no desaparece de la noche a la mañana. Se queda grabada en el ADN. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No sabemos qué hay realmente entre Demet y Khan.
Solo ellos lo saben. Pero lo que sí sabemos es que su reencuentro en Italia ha generado una ola de emociones, y ha reavivado la esperanza de todos los que amamos esa pareja. Nos ha dado una razón para creer en los cuentos de hadas. Así que, ¿qué pasará? ¿Se confirmará la reconciliación? ¿Se tratará de un proyecto profesional? ¿O simplemente será una coincidencia? El tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros seguiremos aquí, analizando cada pista, cada foto, cada vídeo, y soñando con el regreso de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Con la esperanza de verlos juntos de nuevo, sonriendo y enamorados. Y hablando de sueños, ¿cuál es su teoría favorita? ¿Creen que Demet y Can se han reconciliado? ¿O piensan que se trata de algo puramente profesional? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan ustedes. Compartan sus teorías y opiniones. No se queden con el salseo dentro. Y ahora, para ir cerrando este vídeo lleno de salseo, vamos a recapitular un poco. Hemos hablado del reencuentro de Demet Özdemir y Can Yaman en Italia, un evento que ha desatado la locura en las redes sociales y en las revistas del corazón. Hemos analizado todas las pistas, las fotos, los vídeos y los rumores que han surgido en torno a este reencuentro. Y hemos explorado todas las posibles explicaciones, desde una simple coincidencia hasta una reconciliación amorosa, pasando por una estrategia de marketing o un nuevo proyecto profesional. Hemos cubierto todos los ángulos del salseo. En definitiva, hemos pasado un rato divertido y lleno de emoción, como siempre me gusta hacerlo con ustedes. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encanta compartir este salseo con ustedes. Quiero agradecerles a todos por estar ahí, por ver el vídeo hasta el final, por dejar sus comentarios y por compartir su opinión. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y mejorando cada día. Gracias, gracias, gracias. Son los mejores. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan sobre este reencuentro. ¿Cuál es su teoría favorita? ¿Qué les gustaría que pasara? No se corten y compartan sus ideas. No sean tímidos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet y Can. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les prometo que siempre les traeré el mejor salseo turco. Y pronto muchas sorpresas más. Muchísimas gracias por todo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, el salseo turco nunca duerme.